Continuando con información y cambiando drásticamente en el tema, ya tenemos en la línea al doctor Miguel Calderón Chelius, porque tenemos un análisis sobre las propuestas que anunció el presidente López Obrador, que enviará para que los aumentos salariales sean mayores que la inflación y para que las personas pensionadas reciban más dinero cuando dejen de trabajar. Este es uno de los últimos anuncios del presidente que, sin duda alguna, pues merece ser analizado muy bien por economistas, porque se trata de una decisión fuerte para el país. Doctor Miguel, lo saludo con muchísimo gusto. ¿Estás? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Ok, perfecto. Pues el presidente López Obrador se comprometió el domingo pasado en enviar 2 iniciativas de reforma antes de que concluya su sexenio. Una, para que los aumentos salariales sean mayores que la inflación, y otra para que las personas pensionadas reciban más dinero cuando dejen de trabajar. ¿Frente a qué estamos con esto para el futuro de México, doctor? Mira, la primera propuesta es muy simple. En realidad, más que sean mayores, es que no sean menores que la inflación. Básicamente lo que querría decir esto es que se protege el actual poder adquisitivo del salario para que no se vuelva a reducir. Cuando nosotros vemos la serie de tiempo del salario mínimo, su evolución, es muy interesante que a 83, 84 empieza la caída, y justamente es hasta el 2018, 2017 que empieza a recuperarse. Entonces podés establecer ahí clarito lo que se ha denominado el periodo neoliberal. En el caso del salario mínimo hay un correlato perfecto. La reducción implicó una pérdida de 80% del poder adquisitivo del salario mínimo con respecto a lo máximo que logró obtener en algún momento. Y todavía no recuperamos ese nivel. Entonces, digamos, lo único que está diciendo ahí el presidente es: vamos a poner una ley para evitar que el salario mínimo disminuya en términos reales debido a la inflación. Entonces, siempre se tendría que recuperar la inflación. El nivel que hemos logrado de prácticamente 250 pesos diarios, en términos de poder adquisitivo, se estaría garantizando hacia el futuro. Me parece una propuesta simple, clara, correcta, sobre todo dado el bajísimo nivel que todavía tiene el salario mínimo. Y lo digo por lo siguiente: nada más hay que pensar que necesitaría ser entre 350 y 400 pesos para ser equivalente al salario mínimo por hora en Estados Unidos. De esa diferencia estamos hablando con respecto a nuestro principal socio comercial y nuestro principal referente económico en México. Entonces, y en otros términos, para que se pudiera cubrir adecuadamente las necesidades de una familia, el salario mínimo debería andar rondando los 800 pesos diarios en este momento. Ha tenido una recuperación muy importante a lo largo del sexenio, pero todavía está lejos, pero al menos está garantizando que no haya un retroceso sobre lo que se ha logrado. La segunda propuesta es mucho más complicada. Primero, porque se hace un enunciado general de recuperar las pensiones, que las pensiones de las personas sean mucho mejores que lo que actualmente son, pero vienen muchos problemas. Primero, la gran mayoría de los trabajadores en México no gozan de ninguna pensión. Se van a retirar sin ninguna pensión, o no se retirarán, tendrán que seguir haciendo algún tipo de actividad económica para poder sobrevivir. Entonces ese es un primer gran problema, porque la mayoría de los trabajadores, alrededor del 51% de los trabajos en México, están en el sector informal, que por definición no tiene prestaciones, particularmente la pensión de retiro. Y segundo, se tiene que hacer con mucho cuidado el análisis contable de lo que implica garantizar las pensiones. Estoy completamente de acuerdo con el enunciado del presidente de que la reforma que hizo Zedillo fue una reforma en contra de los trabajadores,
Pero eso no quita que hay que calcular con mucho cuidado cómo se van a financiar las pensiones, sobre todo en un contexto en el que México está en un proceso de envejecimiento poblacional. Quiere decir que cada vez una mayor parte de la población será adulta mayor y estará en edad de retiro, lo cual incluso hace que tengamos que reflexionar en cómo vamos a ir financiando la pensión de adultos mayores, esta que se da a todos, independientemente de que hayan trabajado o no, que se da a todos por ley, cómo la vamos a financiar hacia el futuro, porque para mediados de siglo va a ser la cuarta parte de la población, y entonces va a ser una proporción muy importante que va a tener que recibir esta pensión para adultos mayores, y también una porción importante de la población estará jubilada. Entonces ahí no queda claro, no señala con claridad cuál será el mecanismo que propondrá. Aquí la clave es con qué vamos a financiar la pensión. Así es, porque pues tal como lo dijo el presidente, suena muy bonito, suena muy agradable y justo para los trabajadores y para la gente que ya después de 30, 40 años de servicio pues se merece estar pensionado. Sin embargo, si lo dimensionamos también a niveles locales, vemos como un financiamiento de pensiones y de jubilaciones sin un sistema, sin un esquema y un sistema de buen manejo del dinero público puede llevar a ser catastrófico, como son los temas que vemos aquí en Sonora con el tema de las pensiones del ISSSTE. Entonces, si lo mencionamos a nivel nacional, como pues ahorita desconozco cuál sea la cifra actual de adultos mayores, pero justo lo que tú mencionas tiene muchísima claridad. ¿Cómo vamos a estar en unos 50 años, no? Mira, ahorita más o menos 12% de la población tiene 65 años y más. Pero te digo, a mediados de siglo va a ser la cuarta parte de la población, el doble de lo que, en términos proporcionales, el doble de lo que ahora. Entonces, esto supone una enorme carga. Ahora, por otro lado, es un tema al que le tenemos que entrar, porque efectivamente la pregunta que hay del otro lado es ¿cómo vamos a garantizar las condiciones de vida de la población? Tú te fuiste a lo local y señalabas Sonora. Yo te doy el dato de Puebla. Solo 4% de los adultos mayores reciben jubilación por su trabajo en Puebla. Solo 4%. Obviamente en estados como Sonora, como Nuevo León, la proporción es mucho más alta. Pero también tenemos un problema de cobertura de las prestaciones sociales, de informalidad, que tenemos que combatir. Yo creo que lo que habría que celebrar del dicho del presidente es que el tema se esté tratando y la óptica con la que se está tratando. Pero por supuesto hay que esperar a ver cuál es la propuesta concreta, porque eso se tiene que calcular. Eso es una cuestión de contabilidad, o sea, no es un asunto meramente de decisión política. Tiene que haber una decisión política, pero tiene que haber una contabilidad que permita tener claridad sobre el financiamiento de las prestaciones, en particular de las pensiones de los adultos mayores. Yo creo que es correcto ponernos a pensar y buscar un mecanismo para que mejore la formalidad, garantice mejores condiciones a todos. Cuando hablamos de adultos mayores pensionados, estamos hablando de ti, de mí, no estamos hablando de otras, estamos hablando de nosotros, de todos. Entonces, que las condiciones con las que podamos en un momento dado retirarnos sean mucho mejores, me parece correcto, pero hay que ver exactamente los cálculos actuariales que se hagan al respecto sobre cómo financiar un programa de esta naturaleza. Todo el mundo, particularmente los países europeos, han estado en esta crisis de financiamiento de las pensiones debido al envejecimiento de su población, que es mucho mayor que el de México, pero que en ese sentido nos obligan también a ver qué soluciones y qué problemáticas han planteado ellos. Bien,
pues está justo para seguirlo analizando y dándole seguimiento a este tema. Doctor Miguel Calderón, muchísimas gracias por su participación esta mañana en Proyecto Puente y con gusto le seguiremos contactando para seguirlo dimensionando. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo y insisto, es un tema que a todos nos debe preocupar porque está hablando de nosotros y de nuestras condiciones de vida cuando en unos años. Así es. Muchísimas gracias.